6 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. El actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, fue quien confirmó la noticia a través de redes sociales. Mujica recibió cuidados paliativos en sus últimos días de vida. Recordar que efectivamente su última aparición fue hace alrededor de 3 meses, precisamente acompañado del actual presidente de Uruguay. Y recordar también que nació en Montevideo aquel 20 de mayo de 1935, una de las figuras más emblemáticas de izquierda en su país y en el mundo, porque desde muy joven mostró interés por la política y participó en operativos guerrilleros. Fue reconocido por su estilo de vida austero, al donar incluso un porcentaje de su sueldo como presidente. José Alberto Mujica Cordano, mejor conocido como Pepe Mujica, nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. Sus padres, una pareja de ascendencia vasco-española e italiana, se asentaron en Paso de la Arena para dedicarse a la agricultura. A los 7 años, Pepe perdió a su padre, por lo que desde muy pequeño trabajó para ayudar a su madre cultivando y vendiendo flores. Al mismo tiempo, practicó ciclismo y representó varios clubes en distintas categorías. Desde muy joven se acercó a la política debido a las posturas y militancia de su madre y tío. En 1956 se convirtió en secretario general de la Juventud del Partido Nacional. En 1962, junto a su compañero Enrique Erro, fundaron el partido Unión Popular orientado a la izquierda. Más tarde se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un movimiento inspirado en la Revolución Cubana con ideas marxistas. Pepe Mujica participó en operativos guerrilleros contra la dictadura y la defensa de los pueblos, por lo que fue encarcelado en 4 ocasiones. Pasó 15 años en prisión y fue víctima de torturas físicas y psicológicas. Durante este periodo conoció a la también guerrillera Lucía Topolansky, quien años después se convertiría en su esposa. En 1985 la pareja y otros presos políticos fueron liberados. Tras quedar en libertad, fundó el Movimiento de Participación Popular, el MPP, un partido de izquierda con el que fue diputado y senador. Desde el Congreso impulsó diversas reformas para legalizar actividades laborales informales y mejorar la seguridad social para trabajadores urbanos y agricultores. Los humanos aprendemos más en el dolor que en la bonanza, porque la bonanza nos pone engreídos a veces. Siempre que no nos destruyan. En 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez lo designó ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En 2009 se postuló a la presidencia y ganó en una segunda vuelta con el 52% de los votos. Yo, José Alberto Mujica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Señor José Mujica. El gobierno de José Mujica se caracterizó por políticas orientadas a la inclusión y bienestar social. Por ejemplo, legalizó la compra, venta y cultivo de marihuana, el aborto y el matrimonio igualitario. Además, mejoró financieramente las condiciones de vida de los más pobres. Rápidamente se convirtió en un referente para la izquierda en Latinoamérica. Su figura se potenció gracias a su carisma y sencillez. Una moneda suya, Pepe. Mira, hermano, moneda no tengo, pero no lloré. Anda, anda. Vamos arriba. Quiero que sea presidente toda la vida. No, solo. Fue reconocido por su estilo de vida austero. Algunos lo llamaron el presidente más pobre del mundo. Además de donar el 90% de su salario como presidente, renunció a vivir en la residencia oficial y permaneció en su humilde chacra, en Montevideo, con su famoso vehículo azul, un Volkswagen modelo 1987, cuya imagen le dio vuelta al mundo. ¿Me puedo subir? ¿Puedo venir acá al lado tuyo? ¡Wow! Arranca. Luego de concluir su presidencia, Pepe Mujica regresó al Senado, pero anunció su retiro de la política. En abril de 2024 reveló que padecía cáncer de esófago.
Aunque recibió tratamiento, casi un año después, en enero de 2025, informó que la enfermedad se había expandido por todo su cuerpo, por lo que abandonaba todos los procedimientos médicos. Descanse en paz, José Mujica. Se declaró luto nacional en Uruguay y por eso hacemos contacto con Mariela Martínez, que se encuentra en ese país donde dan el último adiós al expresidente Pepe Mujica. Adelante con tu reporte, buen día. Una de las primeras paradas del cortejo fúnebre realizado a José Mujica fue precisamente en la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, movimiento que lo vio nacer políticamente en los años 60. Luego de estar preso, Mujica comenzó su tarea de militancia política que lo llevó a ser legislador y presidente de la República a partir del año 2010. Realmente en este lugar se han vivido durante la mañana horas muy emotivas, donde la gente se acercaba con banderas, participando de lo que ha sido esta militancia durante la vida de Mujica. Aquí se fundió la gente en un aplauso importante cuando el cortejo pasó por este lugar. Por supuesto, una de las paradas más importantes de lo que será el final en el Palacio Legislativo, donde miles de personas podrán pasar a saludar y darle el último adiós a quien fue un referente del Frente Amplio. Para la Alianza Informativa informó Mariela Martínez. También hay puro cuento en torno al fallecimiento de Pepe Mujica y Camel, nos vas a contar de qué se trata. Sí, Bay, porque yo creo que ya absolutamente lo platicábamos la semana pasada, nadie está a salvo de la desinformación, de las noticias falsas, y está un poco ligado también con la historia que compartimos con América Latina, sobre todo lo platicábamos la semana pasada referente a lo de Jorge Bergoglio, fallecido Papa Francisco. Él era de Argentina, Pepe Mujica era de Uruguay, pero tenían ciertas características similares, como en toda la región, que tiene que ver con las dictaduras, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Y entre varias noticias falsas de las que fue objeto José Mujica cuando era presidente, fueron varias presunciones de su muerte. Sí. Lo mataron como 3, 4 veces durante el año pasado, también en 2023. Todas estas eran noticias falsas, evidentemente, sí tenía complicaciones de salud, como lo vimos hasta este último día de su vida. Sin embargo, pues estos rumores se esparcieron rápidamente y tuvieron que salir las propias autoridades a desmentirlo. Pero luego ya lo que tiene que ver con el tema, sobre todo de la dictadura que se vivió en la década de los 70s allá en Uruguay, a él lo culpaban ciertos miembros de su propio movimiento de haber colaborado incluso con los militares. Él fue preso político por más de 12 años, me parece. Y evidentemente él fue objeto de tortura, de violencia física, psicológica, y por lo tanto me parece que esos 12 años marcaron un momento importante de su vida que eventualmente lo llevó también a tener esos ideales que profesó durante su presidencia. Uno de los que lo acusaban era un personaje llamado Amodio Pérez. Él era compañero suyo en este movimiento de los Tupamaros, que eran el movimiento de resistencia durante la dictadura. Vamos a escuchar primero parte de sus palabras y ahorita les cuento un poco más sobre este personaje. Es lo que es un personaje de ficción que crearon entre el ñato, él, Marenali, cuando eran amigos, y otros personajes allegados a la prensa y a la radio y a la televisión, que lo encumbraron a lo que es. ¿Usted dice que el traidor es él? No, yo digo que él es uno de los traidores. Ahora, aquí hemos platicado muchas veces de la importancia de los contextos durante toda la información. Amodio Pérez fue un personaje, o es un personaje, que ha sido acusado constantemente por sus propios compañeros de este movimiento de los Tupamaros por él haber sido el traidor. Él sí haber sido el traidor por haber entregado a varios de sus compañeros a estos militares durante la dictadura en la década de los 70s. Tiene un proceso, le iniciaron un proceso y por lo tanto él sí ha sido acusado por varios testimonios de haber sido este colaborador de los militares. Él precisamente acusaba de eso, que se le acusa a Pepe Mujica de haber colaborado con los militares, de no haber sido torturado, de haber mentido incluso durante esto, cuando sí hay evidencia de que hubo una tortura en su contra durante estos 12 años, no solamente por su propio testimonio, varios testimonios más, informes de organizaciones civiles dan cuenta de que esto sí fue así, de que él sí fue torturado. Entonces se echa para atrás, digamos, esta falsa idea de que Pepe Mujica haya colaborado con los militares. Y luego está otro personaje llamado Jorge Zabalza.
Él lo acusa que durante su presidencia no hizo absolutamente nada, fue omiso por llevar a la justicia a los militares que encabezaron esta dictadura en la década de los 70. Dice que él lo dejó en el pasado, que no hizo absolutamente nada por traerle la justicia a todos aquellos personajes, sobre todo los de la resistencia, que fueron afectados durante la dictadura. Vamos a escuchar también parte de sus palabras. Como gente que luchó por un cambio del sistema, por una revolución, puede acordar con los militares para mantener un pacto de silencio y de ocultamiento de la verdad y la justicia. Yo creo que ese es un retroceso. Podrá sustentarse en una cantidad de argumentaciones políticas, pero desde el punto de vista ético y moral es insostenible. ¿Quiénes son responsables de ese pacto? Fernández Huidobro y José Mujica principalmente, ¿no? Más allá de acusarlo de haber sido omiso o supuestamente haber sido omiso durante su presidencia, él acusa que hubo un pacto entre José Mujica y los líderes militares que encabezaron la dictadura para que pues hubiera una especie de amnistía, para que no se les llevara a la justicia. Sin embargo, esto es cierto en cierto sentido, valga la redundancia, porque después José Mujica habló mucho tiempo durante su presidencia y después de ello de por qué no volteaba al pasado, por qué no buscaba de alguna forma hacer esa justicia y más bien dar un paso adelante para el futuro, sobre todo de Uruguay y también de la región y por supuesto de las posturas ideológicas que podrían tener aquellos movimientos de izquierda, y estas son parte de las palabras que daba a propósito de esos señalamientos. Secretos que no son tan secretos, que entre ellos los dicen. Y lo poco que se ha conseguido en materia de información, y tuve la claridad de decirle, le pido verdad y no justicia. Porque llega un momento que por los años que han pasado, la verdad es la justicia. Porque los actores se están muriendo, se están desapareciendo, todo lo demás. Y bueno, ¿cómo fueron estos hechos? Y es lo que se puede rescatar. Y creo que esa frase describe muy bien el pensamiento y la forma de actuar de José Mujica a lo largo de su presidencia y también, por supuesto, de su vida política, que la verdad es justicia. Muchos regímenes o nuevos regímenes que logran por fin llegar al poder buscan la justicia llevando a juicio, llevando a la cárcel o incluso a penas de muerte a personajes que estuvieron antes, que fueron dictadores, y él pues cambia completamente esta perspectiva y dice que la verdad es justicia. Mientras más información se sepa, más justicia podrá tener cada una de las víctimas que haya sufrido cualquier tipo de abusos. Por lo tanto, de nueva cuenta, un personaje importante, un perfil político importante en la región que tiene que ver con un pasado que vivió en las dictaduras, de nueva cuenta es víctima de desinformación por falsas acusaciones, por acusaciones sin sustentos, que no tienen argumento como tal y por el contrario, tienen muchísimo argumento, muchísimos testimonios que pueden apoyar toda esta forma de vivir que tenía José Mujica, ¿no? Sí, lo cierto es que fue siempre fiel a su ideología de izquierda. Durante su presidencia fue uno de los principales promotores de la despenalización del aborto, de la regularización del mercado de la marihuana, de los matrimonios igualitarios. Finalmente sí es un hombre que deja un legado importante y que es una figura dentro de la política uruguaya internacional, y ahí es donde se puede comprobar finalmente pues el personaje o más bien la persona que era, ¿no? Y además del legado deja un vacío importante, sobre todo para quién podría llenar ese espacio, sobre todo de la ideología de izquierda. Y algo que decía él es que el gran problema o la gran tragedia que tenían los movimientos de izquierda es que no se podían mantener unidos, y la historia nos demuestra que tenía toda la razón. Toda la razón. Y si no, nada más hay que voltear a ver a Latinoamérica, ¿no? Es correcto. Gracias, Camel. A ti, Baiti, nos vemos en un ratito más. Vamos a continuar con más. Durante su visita a Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vuelve tendencia después de que circulara